En Mochuelo Bajo, la juventud no se quedó callada, decidió transformar. Cineambore creó la primera ruta de recolección de residuos orgánicos, demostrando que los jóvenes no solo sueñan, actúan y construyen futuro. Hoy en CB en Voz Alta, ganadores del programa Más Cultura Local de IDARTES y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, conoceremos esta historia de compromiso y esperanza. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast CB en Voz Alta, elevando las voces que construyen comunidad, y hoy nuestro cierre de esta gran y maravillosa propuesta a cargo de Más Cultura Local e IDARTES y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Hoy nuestro último episodio llamado No somos futuro, somos presente, con una gran organización, Cineambore, una organización que trabaja con los jóvenes y para los jóvenes y también para toda la comunidad en general. Este viaje audiovisual ha sido para transformar desde las montañas, porque nuestras montañas tienen memoria y también residuos por transformar. Hoy en CB, en Voz Alta, tenemos una gran invitada, donde la esperanza compostea futuro. Bienvenida, Sonia, a este espacio creado para ti. Gracias, Andrea, y gracias a todo el equipo por invitar a la sinergia a este espacio. Sonia es una de las mentes creadoras detrás de Cineambore. Bienvenida, y queremos saber qué significa Cineambore, porque la verdad ese nombre nos tiene un poco confusos. No, y le han dicho Cineambore, sin amores, bueno, mejor sin amores. Pero bueno, Cineambore es la sinergia para un ambiente sano con bogotanos y ahora bogotanas reciclando, y bueno, y todo el mundo. Viene de la palabra sinergia. La organización es creada por mi madre, María del Carmen Aguillón, hace bastante tiempo, y ella buscando, digamos, como un nombre, mi hermana le da la palabra sinergia y le dice como: mamita, sinergia es unir a varias personas en torno a un bien común. Y ella dijo: sí, eso es lo que yo quiero que pase con nuestra propuesta comunitaria, y desde ahí quedó sinergia para un ambiente sano con bogotanos reciclando. Ok, gracias por aclararnos, sí. Porque estábamos pensando qué significa eso de Cineambore, pensábamos que tenía que ver algo relacionado con el cine. Pero algo que se nos olvidó nombrar, y es que Cineambore viene de nuestra zona rural de Mochuelo. Sí, es así, sí. ¿no? Sí, estamos ubicados en Mochuelo Bajo, una de las 9 veredas de la zona rural que tenemos la fortuna de tener aquí en Ciudad Bolívar, y pues lastimosamente en la zona de influencia del gran relleno Doña Juana. Doña Juana, sí, señora. Bueno, queremos saber cómo nace Cineambore. ¿Qué fue lo que las motivó a ustedes para formar esta gran organización? Bueno, como yo te venía contando, pues viene de una propuesta de mi madre, y tiene que ver mucho con la identidad del territorio, ¿sí? Entonces, el tatarabuelo, el abuelito de mi madre, es oriundo del Mochuelo, de las primeras familias, digamos, que habitan este territorio, y hay una herencia del terruño, de la Ceraí. Entonces mi madre recuerda cuando era una niña y la llevaban a Mochuelo, y pues recuerdo un Mochuelo netamente rural, ¿sí? Después ella ya crece, tiene a sus hijos, a su familia, a su trabajo, y retorna al territorio ya con nosotros, ya con dos de sus hijas, mi hermana y yo, y se encuentra pues con esta gran mancha ambiental sobre el territorio que ella recordaba pues netamente rural. Entonces hay un inicio de Cineambore que tiene que ver con esta memoria también de identidad con el territorio y del amor, digamos, hacia él. Y ya luego, digamos, que se tiene muy presente, Cineambore crece y se gesta en medio de una propuesta de ciudad que es el Basura Cero, por allá en la Alcaldía de la Bogotá Humana. Entonces, el Basura Cero es un movimiento global que busca precisamente hacer un aprovechamiento y una separación adecuada de los residuos desde la fuente, decimos nosotros, las personas recicladoras, la fuente es la casa, el colegio, la empresa. Todos los contextos. Todos los contextos. Entonces, desde esa fuente, hacer una separación para que no existan pues rellenos a cielo abierto como los tenemos en Latinoamérica. Entonces, ella asiste en el 2012 a un simposio, al primer simposio de Basura Cero en la ciudad, mi mamá. Y ella asiste a ese simposio y encuentra pues un montón de ponencias de países de Europa y otras partes del mundo que hablan de esta experiencia de Basura Cero, y ella dice: sí, nosotros también podríamos tener un espacio que no siga, digamos, rellenando la montaña en este caso. Entonces viene de esas dos propuestas, del Basura Cero a nivel global y de una identidad muy arraigada al territorio. Ok, ¿qué referentes toma tu mamá en este caso pues para poderlo implementar en esta zona de Ciudad Bolívar? Bueno,
Netamente, digamos, como de las ponencias que se vio en el Basura Cero, Sí. pero la ciudad en ese momento estaba pasando por un cambio, digamos, en la administración, frente también a preguntarse cómo estaban haciendo la gestión de los residuos en la ciudad. Sí, Entonces sí. se crea, digamos, a partir de las entidades distritales, un programa de trabajo junto a la población recicladora y un tema de formalización desde el año 2012. Además, porque era un problema muy coyuntural en esa época, ¿no? Exacto, sí. Entonces, era una problemática que se veía mucho en la ciudad y sobre todo en las zonas periféricas. Claro, sí, total. O sea, digamos que tenemos que también ponernos en el contexto de tenemos un relleno, solo uno, Ajá. a cielo abierto, que recibe más de 6.500 toneladas diarias de las 20 localidades y 7 municipios aledaños a Bogotá, y todo esto Claro, llega es al sur. ¿Sí? bastante. Entonces, los vecinos y vecinas de Ciudad Bolívar y Usme somos los que recibimos precisamente a los desechos de toda la ciudad y 7 municipios. Entonces, hay un tema también de desigualdad, de escoger Ajá. un territorio, de que está sobre una cuenca. Entonces creo que el primer, digamos, contexto próximo para implementarlo fue precisamente estas propuestas del basura cero a nivel global. Bueno, tomando en cuenta esa motivación, ¿qué se siente trabajar con lo que la mayoría de las personas desechamos? Porque somos todos, ¿no? Sí, sí, claro. Pues digamos que yo recuerdo mucho cuando mi madre comienza Cineambore, que en el primer momento se llamaba Basura Cero en Mochuelo, por Ajá. esto de traer este tema de la apuesta a nivel mundial y de lo que estaba pasando en la ciudad. Y digamos que yo recuerdo en mi memoria llegar a Mochuelo cuando estaba en décimo. Entonces yo llegué al colegio y lo primero que yo vi cuando llegué a Mochuelo no fue el relleno, fue el colegio, o sea, como la estructura Ok. que tenía mi colegio. Después una profesora me llevó a un sitio que se llama La Piedra del Moán, que hace parte del ecosistema subxerofítico de la localidad, el bosque alto andino, el río de Pasquilla. Eso fue lo que yo vi. Y después, digamos que ya cuando uno habitaba otros espacios de la localidad, otros espacios de ciudad, cuando uno decía que vivía en Mochuelo Bajo, la gente cambiaba la expresión, ¿no? Entonces era, Como, pero ¿cómo ¿cómo así, así? Mochuelo? Sí, Pero claro. allá huele mal, allá está el relleno, ¿cómo hacen para vivir allá? Entonces creo en mí como, esperen, porque yo lo que recuerdo en mi territorio y lo primero que viene a mi cabeza es el patrimonio rural, y es habitar en un espacio que tiene, ¿no?, a los vecinos y a las vecinas campesinos, Claro. con este arraigo también de mi tatarabuelo. Y pues fue como ir haciendo conciencia de lo que implica habitar en una zona de contexto próximo a un relleno de residuos a cielo abierto. Claro, además que uno pues no es muy consciente de realmente cómo es el territorio Ujú. rural, sobre todo en Ciudad Bolívar, Sí, ¿no? Entonces lo tienen de una manera no muy bonita, ¿sí? Si no, no, allá hay basura, allá como, además de la violencia, del desplazamiento y bueno, de toda la marginalización que se vive en los territorios de Ciudad Bolívar. sí, y digamos que uno habitando el territorio desde adentro solo se encuentra con esos imaginarios cuando sale. Exacto. Entonces, claro, era mucho de dónde vive, ¿no? En Ciudad Bolívar. Entonces, la primera estigmatización, ¿no? No, allá por Violencia, allá no voy, delincuencia. allá roban y demás. Ahora Ajá. imagínate, mucha gente yo digo que no se da la oportunidad de De conocer la conocer. ciudad en toda su extensión. Entonces, pues no viene a Ciudad Bolívar, pero aparte ahora entender que Ciudad Bolívar tiene una zona rural, entonces era como el sur del sur. Poco. Cuéntanos qué pasó el día que pusieron en marcha la primera ruta de residuos orgánicos en Mochuelo. Bueno, la ruta de residuos orgánicos es uno de los principales proyectos que tiene Cineambore desde su creación. Entonces, nosotros lo que hicimos o lo que hizo mi madre en ese momento fue coger lo que patrimonialmente venía haciendo el aprovechamiento de residuos en la zona rural. Y Ajá. es, si ustedes allá se ponen a pensar, si tienen abuelos campesinos, mamás campesinas, alguien cercano o han vivido en zona rural, uno sabe que en la ruralidad los residuos orgánicos no son basura por ningún lado. Nada se Se pierde. utilizan para la Ajá. huerta, se utilizan para la agricultura, para la ganadería, pero eso lastimosamente en los contextos de ciudad nos lo olvidamos. Entonces ahora para nosotros una cáscara es igual que un papel y Ajá. todo se Y se revuelve bota. y quiero es deshacerme de eso. Entonces perdimos la capacidad de entendernos como una raza que composta. Pero en la rural no es así. Entonces, en la ruralidad uno se acostumbra a ver qué pasa la señora que tiene a las vaquitas y ella recoge los ollejos de las casas y después, digamos que se lleva los ollejos y le retorna al vecino una botella de leche por esos trueques que se dan. Ah, los Ajá. trueques campesinos que llaman. Exacto. Entonces, claro, nosotras tomamos esa actividad patrimonial de entender a Mochuelo dentro de la ruralidad y que ya tenía esos ejercicios, pero entonces anclado a un esquema de aseo. ¿Cómo podríamos hacer un pilotaje
en Mochuelo para mostrarle a la ciudad que sí es posible tener las dos canecas y que pasa una ruta selectiva. Y empiezan ustedes a hacer Y el empezamos pilotaje. nosotros. Ajá. Sí, en Mochuelo hay un contexto específico y es que, claro, al ser habitantes de la zona de influencia del relleno, hay una deuda social y ambiental que tiene el Estado Histórica. con las poblaciones de esa zona. Entonces hay unos recursos públicos que se dirigen precisamente a enmendar esas acciones de deuda. Entonces dentro de esos 9, que incluso son 9 acciones de enmienda que tiene a cargo en este caso el operador privado, que es un operador privado el que tenemos en Bogotá para la gestión de Doña Juana. Ajá. Entonces, en este caso, el operador privado y la UAES, que es una de las entidades que se encarga precisamente de la disposición final de los residuos y el aprovechamiento de los residuos en la ciudad, tienen que cumplir con estas acciones de enmienda. Y dentro de eso había una acción de enmienda específica para procesos de compostaje con la comunidad de la zona de influencia. Entonces, desde ahí, digamos, como que se fortalece la idea que tenía Sinambore de pasar casa a casa, pero ya con recursos para poder tener pues la herramienta, la cuadrilla de mujeres y hombres recicladores y un espacio donde transformar esos residuos. Entonces, pues la primera vez que pasó, creo que nosotros contamos mucho eso y es que Mochuelo ya reciclaba los orgánicos. Sí, digamos que ya venía desde tiempos atrás, Claro, sí, además no. porque es como una costumbre, ¿no? De la comunidad campesina que Rurales. desafortunadamente no ha llegado aquí a la ciudad. Son muy pocas las personas que uno ve que realmente hacen el proceso de recolección de residuos, de aprovechamiento de esos residuos, Sí, es precisamente por el desconocimiento. Sí, y yo siento que es más bien como una falta de la memoria, que se Ajá. nos olvidó en algún momento de la cotidianidad Sí, citadina. algo se cortó en la Algo se historia. cortó en la historia de que nosotros ya veníamos compostando, que nuestros abuelos lo hacían. Ustedes han llegado a muchas familias, no solamente rurales, sino también pues las familias que hacen parte de la ciudad. ¿Cómo ha impactado esto desde esa movida verde que ustedes han hecho pues con tanta astucia con la organización? Bueno, pues lo primero fue también el trabajo con las familias de Mochuelo. Eso fue como la primera etapa del proceso y era como, bueno, ya hay una acción patrimonial, pero cómo nosotros logramos en un horario específico, con una cuadrilla específica, unas herramientas específicas, comenzar a hacer la ruta. Entonces con Mochuelo nos fue muy bien. Nosotras tuvimos varias actividades de sensibilización en el colegio, a través de las artes. ¿Empezaste en tu colegio? Sí, empezamos en el colegio. Y a través de las artes, cómo mostrarle a las personas que iba a arrancar la ruta. En un principio era la ruta verde, pues por todo el tema de los orgánicos, Sí. que luego se llamó la ruta fuerte. Ya después les cuento más o menos por qué fuerte, ¿no? Y eso fue como el primer nicho. Pero luego entonces comienza como un boom, un boom mediático, decimos nosotros, Sí. a que la ciudad volcó los ojos hacia Mochuelo y comenzó, oiga, en Mochuelo están haciendo una ruta de residuos orgánicos, tienen una planta, y entonces ya nosotros hicimos el ejercicio, era un ejercicio que yo hacía desde muy niña, desde que llegué a Mochuelo y comenzó como a preocuparme un poco cómo se veía, cuáles eran los imaginarios que tenían de la ruralidad, y tú hacías un ejercicio básico que era como googlear Mochuelo. Entonces, Mochuelo bajo en Google y se desplegaban un montón de tesis, artículos y cosas, todos en referente pues, a Doña Juana. Entonces, la comunidad enferma, los moscos, los malos olores. Los malos olores. Y Sí, todo así como... Es como el referente, el ¿no? referente, ¿no? En torno también a eso que genera unas dinámicas pues muy asociadas a los símbolos del Mochuelo son la pobreza extrema y la vulnerabilidad. Y cuando nosotros comenzamos a hacer la ruta y comenzó a volverse, digamos, como un referente de ciudad, entonces los mismos tabloides, tenemos por ahí el paralelo, ¿no? Entonces el mismo tabloide de un periódico en el país. O sea, tienen como el paralelo de la historia. Sí, en el 2017 los vecinos de Doña Juana, el terrible proceso ambiental y bueno, todo como esta historia alrededor de Doña Juana y 2020-21 sale los gestores ambientales de Mochuelo que están recuperando el suelo y haciendo compostaje. Entonces, creo que ese boom mediático fue importante también para comenzar también a trabajar y a mostrarle a la ciudad los valores y la riqueza que tiene la ruralidad y pues, la acción de gestión. Claro, en esas noticias se muestra que ustedes fueron los pioneros en la primera planta comunitaria de tratamiento de residuos orgánicos en Bogotá. Sí. O sea, lo que dices tú fue el boom. En Colombia. Fue algo, y en Colombia, en Latinoamérica, tocaría fue averiguar. algo a nivel nacional, se podría decir, y era una planta con capacidad para tratar 720 toneladas por año, que eso es demasiado, es demasiada basura, ¿no? Residuos.
Eso residuos. es lo primero, Bueno, Andreita. O sea, tenemos lo primero que cambiar cambiamos. también el lenguaje, ¿no? Claro, Los términos. Y los eso hace términos. parte de esa nueva educación que se le debe dar también a la ciudad, ¿no? Uno dice basura normalmente, Sí. pero son Residuos. residuos. Aprovechables y no aprovechables, la mayoría aprovechables. Sí, esto que tú dices del referente a nivel nacional, claro, en Colombia y en Latinoamérica hay muchos ejercicios de plantas de tratamiento de residuos, pero en su mayoría son de orden privado. Y digamos que tratan los residuos orgánicos de grandes generadores. Entonces, para explicar un poquito, el generador es de donde salen los residuos. Ok. Entonces, un gran generador sería, no sé, como Abastos en Bogotá, o Fruers, entiendo. tiendas grandes, Es restaurantes. decir, como las empresas Sí, que sale mucho mucha residuo. cantidad. Y está, digamos, como el generador domiciliario. Entonces, claro, en Ya las Colombia hay pequeñas. plantas que tratan residuos orgánicos, pero vienen de grandes generadores. Entonces, no sé, un ejemplo, vas a Bastos y allá hay una volqueta de 10 toneladas y esa es la que llega a tu planta. Pero la planta de Mochuelo específicamente se hizo para recoger los residuos domiciliarios de las casas de los vecinos de la zona de influencia de Doña Juana. O sea, también esto era una acción, es y sigue siendo la apuesta, una acción de reivindicación a los derechos al ambiente sano que tenemos los que tenemos que soportar pues las consecuencias de Doña Juana. Entonces, pues nosotros que somos los que estamos al lado no le vamos a seguir enviando residuos a Doña Juana, que son los principales, como los que nos causan esas problemáticas. Entonces, esta fue la primer planta en Bogotá y bueno, ahí tocaría averiguar si en Colombia, Sí. administrada y gestionada, cuidada por recicladoras y recicladoras de oficio. Y más recicladores, pues, de una parte rural, ¿no? Exacto, sí, Que eso, es como ¿no? lo más Ajá. representativo que son Urbanos rurales. pues, de la parte rural. Sonia, ¿cuál ha sido el momento más chistoso que ustedes han tenido recogiendo residuos? Uno que tú digas, no, nos pasó esto y nos marcó, nos pareció muy cómico. Cuéntanos un poco de esas historias. Pues yo creo que más que cómico es algo que pasaba mucho y es que los fans de la ruta Sí. siempre van a ser los niños y las niñas. Totalmente. Entonces, los niños y las niñas eran los que siempre... decían, ahí viene la basura, la basura. Entonces también era como cambiar esta condición Ajá. de no, llegó la ruta de los orgánicos o de los residuos. De los residuos. Pero entonces sí. ellos eran los más ilusionados en mami, saqué la caneca, que ya viene los de la basura, decían. Pero entonces esa condición de las niñas y los niños en las casas como los primeros que acogen el mensaje y lo vuelven natural. Y hay algo importante y es que con las primeras infancias se logra el cambio que queremos de la ciudadanía. Entonces, volvemos a lo mismo. A nosotros se nos olvidó en algún momento que tocaba compostar, Sí. ¿no? Entonces, para uno es como, ya, la cáscara, la basura. Pero si desde niñas o niños nos enseñan que hay una ruta específica, que eso no es basura, que eso se composta, pues ya uno crece se le hace antinatural Sí, botar una una cáscara cáscara. con plástico, ¿no? Qué cochino, qué gente tan cochina, pues porque ya Claro, es un cambio y ya se vuelve automático, ¿no? automático, sí. Natural. como- Sí, claro. Ahorita hablabas que todo inició desde tu colegio y sabemos que tú eres también docente, Así, ¿no? sí, profe. Además artista. Así. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de enseñar en el colegio con respecto al manejo de los residuos? Que pues obviamente se empieza desde los niños que son Sí, como sí. la comunidad para uno coger, amoldar con respecto a este tipo de procesos. Sí, por ahí yo tengo un amigo que hace el paralelo de que el colegio es como un micro barrio, ¿no? Es lo Sí, mismo, o sea, total. es como reunir en un solo lugar todas las casas Todo del lo que barrio. hay en el barrio, Todo lo que sí. hay en el barrio. Entonces, si se logra hacer en la escuela, se logra hacer en En el la barrio. ciudad. Y si se Ajá. logra hacer en el barrio, se logra hacer en la ciudad. Entonces, yo sí comencé en el colegio, no en Mochuelo específicamente, sino en mi colegio cuando vivíamos en Kennedy. Y allá había una profesora de biología como que nos hacía llevar los orgánicos en la entrada del colegio. O sea, como que si tú no llevas tu bolsita de No podías orgánicos, entrar. no podías entrar al colegio. Entonces era como, ay, la gente se tenía que volver, pero hacíamos esta recolección de orgánicos, allá se trabajaba con lombricultura. Eso fue como la primera maestra en poder como compartirme que los orgánicos se reciclaban y que se podía hacer pues, un proceso así. Un proceso. Y ya en Mochuelo, como te digo, pues nuestras primeras sensibilizaciones fueron en la escuela, o sea, en el colegio, como espacio para convocar a la comunidad y mostrarle lo que íbamos a hacer en el proyecto. Entonces sí, siento que es importante este primer acercamiento que uno tiene desde la escuela y tener estos referentes, ¿no? Entonces ya ahí Claro. para adelante ya uno dice, bueno, yo también soy profe, como uno desde ¿Cómo su lo historia de transmito? vida Exacto. también lo pone. Y lo que dices tú, la escuela es un nicho con mucha potencia, pues, para poder ejercer este tipo de procesos, ¿no? Sí, Y con total. los niños, que es lo más importante.
Me imagino que a lo largo de pues toda esta historia ustedes han tenido algunos vecinos que definitivamente no han entendido el proceso y los vecinos tóxicos, Ah, pues que no quieren entender cómo es el proceso del reciclaje, del manejo de residuos. ¿Han tenido vecinos así? ¿Cómo los han manejado? Sí, digamos que un poco lo complejo para Cineambore ha sido que reciclamos orgánicos y en Colombia, lastimosamente, en la política pública, los orgánicos aún no son considerados residuos aprovechables. Entonces, todo lo que está tarifado en el esquema de aseo es para los inorgánicos. Y ese esquema de aseo que tiene una tarifa para los inorgánicos ha sido una lucha de la población recicladora de muchas De muchos décadas. años. Entonces, ahora estamos hablando un poco de listo, hablamos de reciclaje, pero ¿dónde quedan los orgánicos? Y más que los orgánicos son los que más llegan a Doña Juana. O sea, más de la mitad de esas 6.500 toneladas diarias son residuos orgánicos, unas 3.200 toneladas a diario. Entonces, es importante, digamos que como entender que esta propuesta nace en medio de un contexto que no tiene pues ese respaldo Ajá. a lo que se hace, que es recoger orgánico. Entonces, mucha población recicladora no va a hacer esa transición si no hay un esquema diferenciado. Entonces, eso por un lado. Y ahora, pues, yo hablaría también de lo complejo que es liderar un proceso comunitario siendo mujeres. Entonces, Total. era como la idea de ser mujer, pero aparte recicladora. Entonces, eso nos hacía en muchos espacios. Nos tocó ganarnos ese espacio Ajá. y esa voz con muchos procesos de entender que era importante lo que estábamos planteando en el territorio. Entonces, Precisamente ahora que hablas del papel de la mujer dentro de todo este proceso de reciclaje, podríamos decirlo así, ¿cuál es el papel que tú crees que cumple la mujer? Obviamente es muy importante, pero ¿cuál crees tú que cumple la mujer dentro de la organización precisamente para compartir y difundir todo lo que ustedes hacen? sí, yo siento que hay también digamos, como por las condiciones o los haceres que tenemos las mujeres y es algo muy cercano al cuidado. Entonces, hay muchas lideresas ambientales Ujú. precisamente porque nosotras, desde nuestros cuerpos y demás, vivimos también, no sé, la gestación. Entonces entendemos también cómo la tierra da fruto, pero también se hiere y también hay que abonarla, ¿no? Entonces es lo mismo que cuando una mujer tiene un bebé y Ajá, tiene que entrar en esos 40 días de recuperación, así es la tierra. O así es sea, la cuando tierra, tú sí. le sacas a la tierra tienes que enmendarla. Y es algo que volvemos a lo mismo de nuestros ancestros y ellos tenían muy claro que después de la cosecha se hacía una enmienda de abono y se tenía ese respeto. Entonces yo siento que es muy cercano ahora, digamos, a nivel también de las capacidades múltiples, que tenemos muchas desde lo femenino, y es poder hacer como esta de multitarea un poco. Entonces Sí. somos muy organizadas, entonces siempre estamos bajo el cuidado, pero también la organización de saber cómo se llevan los procesos. Entonces creo que por eso hay muchas lideresas recicladoras. La mayoría de organizaciones en Ciudad Bolívar tienen como lideresas mujeres, ¿no? Sí, y en Colombia también es un porcentaje muy parecido. Generalmente en las mesas de participación en los procesos, el Se ven las porcentaje de mujeres. mujeres es mayor. Sí, la participación de la mujer hoy en día es, yo creo que crucial, ¿no? Lo hablábamos en otro episodio también con la comunidad afro Mm. y es esa resistencia que ha tenido también la mujer con respecto a todos los procesos que se hacen pues para transformar el territorio. Sí, ahí lo que toca es volver como un poco también no solo desde las mujeres, sino desde los hombres y bueno, de toda la diversidad de donde actuamos, y es pensar también al otro con humanidad. Entonces, cuando nosotros siempre hablamos que los procesos de reciclaje se hacen desde la empatía. Entonces, no es como, bueno, pero usted no me recogió a tal hora, pero ¿por qué no se me lleva todo lo que se para? No, Ajá. pues es que detrás de lo que yo puedo llevarme en mi ruta está que yo voy con un carrito o voy con un costal. O sea, no tengo las mismas condiciones y que cuando lo voy a vender no me lo van a pagar igual, no sé, siempre ponemos este ejemplo del PET. El PET es la botella plástica de la De la gaseosa. botella, De la gaseosa. del agua y de la gaseosa. Sí, entonces, claro, a un reciclador en la industria, y eso ya tiene que ver con vamos como otras esferas, a un reciclador le van a pagar mejor el kilo de PET transparente que el kilo de PET ámbar, le decimos nosotros al de la ponimalta y demás, como el Ajá. cafecito, Ah, ok. y al verde. Por el Esos color. ajá, por el color, porque pues en las transformaciones son botellas que ya se han reciclado muchas Pero veces, se les dice PET ámbar. ámbar y verde. Entonces, ese kilo es menor. Entonces, claro, si un reciclador tiene una carreta y recorre más de 3 kilómetros recogiéndolo, pues él va a llenar su carreta de lo que al final del día le va a dar
el Claro. porcentaje de su sustento. Entonces no es solo como, ¿por qué no se me lleva todo lo que estoy separando? Sino el primer paso es, ¿usted cómo se llama? ¿Sí? Sí, Y hacer esta buenas. relación, exacto, y ver al otro pues que se está ganando la vida, pero también es un ser humano que tiene unos saberes. Entonces ese es el primer paso, la empatía. Yo creo que eso nos falta a un muchos, ¿no? poco. Sí, porque dicen, ay, el reciclador, el que se lleva la basura, Ajá. ¿no? Porque esos son los términos que utiliza normalmente el ciudadano. Ay, el que se lleva la basura, llévese todo, pero no entienden el proceso real que hace el reciclador. Claro, y detrás de la población recicladora venimos con lo mismo. Ahora hablábamos del territorio desde la estigmatización. Entonces, ahora súmele la estigmatización a la población. Entonces, Sí. hay unos imaginarios muy fuertes que se ha trabajado mucho en esta idea también de la dignificación de la población recicladora en tanto a cómo son los símbolos. Entonces, el reciclador era el desechable, Totalmente. una persona, digamos, con unas condiciones, digamos, de violencia, como que yo no me le acerco porque se ve peligroso, Ajá. aparte no debe saber nada, no saben leer, y bueno, entonces todos esos imaginarios hacen que también se haga, digamos, como acerca el que trabaja con basura, por ahí mismo tampoco tiene este valor como ser humano. Entonces ha sido también un trabajo de ser mujeres, pero aparte recicladoras, pero aparte en el sur de la ciudad y O sea, aparte en la zona de un influencia de Doña Juana. conjunto de aspectos que obviamente dificultan un poco los procesos con la ciudadanía, ¿no? Sí, sí. ¿Qué acciones han tomado ustedes frente a ese cambio de esos imaginarios que tienen las personas en general, de las personas recicladoras? Yo creo que ha sido trabajar, es salir, por lo menos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo era, yo vivo en Mochuelo, uy, pero ¿cómo? Uy, pero allá, si eso huele ¿Cómo mal. llega? ¿Cómo llega? Aparte, no, eso ya verse súper mal. No, Mochuelo tiene la pira almohadana. Entonces, yo iba a la universidad cuando, pues, pude ingresar a la educación pública y yo a todos los quería llevar a Mochuelo. Será como, no, es que allá el páramo, La está la invitación. piedra, la invitación está abierta. Y era también estas ansias también de que la gente viera esos otros símbolos que tenía el territorio. Y creo que misa por uno, o sea, si uno tiene la identidad muy arraigada, pues eso como que se vuelve una inspiración también. Y entonces ya después era, no, mi madre es una mujer recicladora, pero es una mujer recicladora lideresa que tiene una organización, entonces uno mismo se vuelve también pues un canal desde la identidad de compartir eso con los demás. Y ya, entonces la gente, pero esperen, usted es recicladora, pero usted no se ve como una recicladora o no habla como una recicladora o piensan que, por ejemplo, no hay recicladores jóvenes Ajá. o que no hay recicladores artistas o que los recicladores sí, o sea, hay unos imaginarios colectivos que se comienzan a desarmar en tanto a nosotros salimos a la luz y lo compartimos. Claro, sin miedo. no ven que el proceso de reciclaje también es una oportunidad de crecimiento Sí, total. y de superación y de vocación también, ¿no? Claro, somos empresas prestadoras de un servicio público de aseo, desde el componente de lo aprovechable, pero pues seguimos siendo gerentes, empresarios de la basura, dicen por ahí. ¿Cómo crees tú, Sonia, que los jóvenes y las jóvenes han transformado la manera en que la comunidad se relaciona con el reciclaje y el cuidado del territorio en general? Bueno, digamos que en el caso particular de Cineambore fue como un encuentro de intereses. Entonces yo les venía contando todo lo que pasó con mi madre cuando ella llega al territorio, recuerda su infancia y su primer sueño, digamos que era también dar oportunidades laborales a otras mujeres. Ella decía mujeres de los 40 a los 60. Ajá. En ese rango específico, que era el rango en el que estaba Sí, ella además en el momento que claro, retornó a Mochuelo. es tan difícil pues poderse ubicar laboralmente. Exacto, entonces ella decía, hay programas para todos, que programas para los niños, para los adultos mayores, ¿Y nosotros qué? y las mujeres de 40 a 60, porque en esa edad muchas que han tenido hijos, pues ya los hijos están grandes y se han ido, o se han separado de los esposos y cuando buscan trabajo no las aceptan porque ya, digamos que la edad es muy avanzada, ¿no? Entonces decía, necesitamos como darle una oportunidad o ella se representaba en ese grupo etario y comenzó, digamos, a trabajarlo así. Entonces, eso fue como lo primero que se comenzó a trabajar en torno al territorio. Bueno, ahora escuchen este dato muy importante. En Bogotá se generan más de 6.000 toneladas de basura al día. ¿Estoy en lo correcto, Sonia? No, se generan 8.300. O sea, Que generamos, o sea, que sacamos de nuestras casas, de empresas y demás, 8.300. ok, Que llegan a Doña Juana, 6.700 más o menos. ok. Y solo se recicla alrededor del 17% de los residuos. Esa diferenciación de las 8.300 a que lleguen 6.700, la diferencia, 1.200, es de las,
que recoge la población recicladora u otros prestadores del servicio de aprovechamiento o que llegan a las cuencas de los ríos o a los humedales. Desafortunadamente. ¿Cuáles son las acciones que ustedes implementan precisamente para el cuidado del agua, que es tan importante en el territorio rural y pues asimismo en la urbanidad? Sí, yo quería complementar la anterior de cómo había sido este encuentro. Claro que como sí. del proceso Dale, de los el jóvenes. micrófono es todo tuyo. Gracias. Entonces yo les contaba un poco también de este encuentro de intereses, ¿no? Entonces mi madre tenía la idea de trabajar con las mujeres y dar un proceso también de trabajo en el territorio por el derecho a la ciudad que muchas veces se nos niega a los que vivimos en zonas rurales. Se nos olvida. Se nos olvida, ¿no? Entonces, para trabajar en el centro o en la 200, los vecinos que tenían que hacer antes de que existieran procesos de transporte más digno, era pues bajar de Mochuelo, llegar al Tunal y llegar hasta la 200. Y entonces, caminando, o sea, y no caminando. había transporte. Ajá. Además, las vías, no habían Sí. vías de Entonces, acceso. Claro, era también un proceso largo de irse muy temprano en la mañana y llegar muy tarde. Entonces era, pero ¿qué oportunidades laborales hay dentro del mismo territorio para que la gente no se tenga que desplazar? Entonces lo único que uno tenía, Mochuelo es un barrio obrero y se crea también alrededor de las ladrilleras. Esa es como nuestra condición. Estamos al lado de Doña Juana, pero también del Parque Minero Industrial. Entonces, o las personas que viven ahí o trabajan en La Juana o trabajan en las ladrilleras. Ajá. O se tienen que desplazar pues cantidades absurdas a sus lugares de trabajo, perdiendo la calidad, digamos, de vida en tanto a compartir con sus niños o tener tiempo para descansar. Entonces, mi madre ve en Cineambore no solo como la oportunidad de quitarle residuos a Doña Juana, o sea, bajar estas manchas ambientales, sino también generar oportunidades laborales. Entonces, eso es como el interés por el que ella comenzó y desde que yo estaba en el colegio yo la veía a ella a las 3 de la mañana ya escribiendo en un cuadernito sus ideas. Basura cero en Mochuelo. Entonces, yo lo que hacía era ayudarle a pasar eso a computador. Ajá. Y mis intereses estaban desde el colegio más marcados por las artes. Entonces, pues yo quería ser artista y luego ya entré a un proceso de música y demás. Entonces, cuando yo acompaño a mi madre escribiendo estas ideas, pero luego yo también ingreso a la asociación, pues viene, digamos, como implementar la línea de sensibilización a partir de las artes. Yo creo que cuando hay un joven reciclador, vienen estas otras ideas también de inyectarle cómo llegamos a los públicos, cómo podemos enseñarle a los niños y demás, y eso fue como lo que permitió. Qué interesante, qué interesante, pues esos encuentros que se dan y desde unas ideas plasmadas en un cuaderno. ¿No? Sí, sí, sí. A las 3 de la mañana. Y no solo en el cuaderno, sino ella también encontraba los libros que le llegaban en el mismo reciclaje. Entonces, en el mismo reciclaje. Ajá. Entonces, era como cómo acabar con el problema de las basuras. Y era un libro que ha llegado en la basura o en el reciclaje. Eso entonces, me hace acordar de una película que vi hace poco de un profe, no recuerdo el nombre específico, y había una familia, digo, era la niña que estaba en el colegio, su padre era reciclador en México. Y entonces él recogía libros de varios temas. Y la chica leía los libros que él le traía sobre astronomía. Okay. Y ella los tenía escondiditos, pues porque para el papá no era importante la lectura ni que ella aprendiera sobre los temas que le gustaban. Y me pareció muy curioso ella cómo cuidaba sus libros que venían de la basura, ¿sí? De los residuos, y vivían al lado de una montaña de residuos. Sí, allá en México a los recicladores les dicen los pepenadores. Ajá, y el pepenador viene del náhuatl, que significa el que separa las semillas. Entonces a mí me pareció cuando yo con compañeros que vinieron a Mochuelo de México y hablábamos de los pepenadores, primero pues ha sido también un término que ellos han querido resignificar porque el pepenador está visto como el que vive en la basura y es porque en México en muchas partes no tienen la misma gestión de acá. O sea, acá pasamos de los rellenos de los botaderos, que habían muchos en la ciudad, o sea, antes de Doña Juana había el de Gibraltar, muchos otros. Y los recicladores trabajan dentro de los botaderos. Luego eso ya se privatiza con el esquema de aseo y crean espacios como pues Doña Juana, que es cerrado y es privado y allá uno no puede entrar, digamos, como reciclador adentro del relleno. Pero en México sí, entonces la gente, allá no hay una separación de los residuos, sino ellos dentro de los botaderos tienen que escogerlo. Okay. Entonces, claro, sí.
¿Y tú crees que nosotros podríamos ser un referente Sí, para los ya lo otros somos. países? Sí, ya lo somos. Uno piensa también un poco, ¿no? Como que este imaginario que tenemos de países, todo vamos para Sí, atrás, ¿no? O sea, sí, no nosotros sí, que... eso es lo que pensamos. Sí, pero no, yo les quiero contar que sí, que Colombia es de los pocos países en Latinoamérica que tiene decretos en torno pues al aprovechamiento de los residuos, es el primero que los tarifa. Tenemos pues estas acciones también de la población recicladora y ha sido también una lucha constante de la población, o sea, son derechos adquiridos por una población que ha estado trabajando en eso mucho tiempo. Entonces sí, hay muchas organizaciones de otros países que dicen acá estamos muy atrás y Sí. vienen a hablar con nosotros o invitan a las mujeres y hombres recicladores a esos países para compartir y organizarse igual. Compartir la experiencia, ¿no? Sí. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de compartir su experiencia en otros países? No, en otros países no, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a la COP. A la COP. Ah, la COP16. Sí, a la COP16 que se realizó aquí en Cali. Sí, por en ahí te Cali. vi en fotos. Ajá. Sí, fue una invitación muy importante, entonces allá estuvimos en las dos zonas, en la zona verde y en la zona azul. ¿Y qué tal la experiencia de compartir pues sus saberes en un evento tan importante que fue para nuestro Sí, país? no, importantísimo también como sentir que no solo, claro, ahí participan todos los procesos ambientales y de cuidado de la naturaleza, pero uno ve que tampoco hay muchos profesores de recicladores de oficio. Entonces también es como saber que uno no solo va por Cineambore, sino que si uno logra llegar a esos espacios, está representando también los ejercicios de la población. Claro, y se articula con todos los Sí, demás procesos. no, y que no fue solo, digamos, la agenda verde y Sí. de la COP, sino también la agenda alternativa y comunitaria. Entonces estuvimos en procesos de compostaje, de pacas digestoras que se hacen allá también en Cali. Entonces fue muy bonito. Cuéntanos un poco eso de pacas digestoras. Las pacas digestoras. Sí, porque, bueno, yo te acompañé en un recorrido que hicimos en Mochuelo, que fue muy interesante. Habían muchos jóvenes participando del recorrido, pero no nos quedó como muy claro eso de paca digestora. Sí. Bueno, un poquito el contexto es que, claro, nosotros comenzamos a hacer recorridos territoriales, que es el recorrido reciclador, es un ejercicio de economía solidaria que creamos precisamente para mantener la planta y el proceso. Porque como les conté anteriormente, pues la gestión de los residuos orgánicos no tiene este respaldo de tarifario. Ajá. Y demás, entonces todo muchas veces se fortalece la autogestión. Entonces nuestros recorridos implican eso, como que la Claro. gente viene con la idea también de querer conocer Ciudad Bolívar y la zona rural, pero también con una inquietud muy grande de conocer qué es esto de Doña Juana. Entonces, yo puedo vivir aquí en Bogotá, pero yo nunca he visto eso. Entonces me lo imagino de unas formas y no sé de qué se trata. Entonces vienen muchas universidades, muchos colegios que quieren que sus estudiantes entiendan estas dinámicas de ciudad. Entonces cogimos las dos cosas, poder hacer un recorrido en el que hablemos de nuestra labor y le mostremos a la gente la dimensión que tiene el relleno. Y aparte, pues que también sea una actividad de economía solidaria, que esos aportes nos sirvan para el tema de mantener la planta y la ruta. Entonces, sí, digamos que así comienza como el recorrido. Los invitamos a realizar estos recorridos ambientales, son muy, muy interesantes y obviamente así contribuimos pues al crecimiento también de esta organización Sí. que contribuye al crecimiento del territorio también y al cuidado ambiental. Entonces, lo que dice Andreita de cuando fue y le hablamos de las pacas digestoras, la paca Estábamos en digestora, sí, la paca digestora es un proceso de compostaje que se puede hacer en la ciudad. Entonces, Ok. se apellida Silva, paca digestora Silva, porque la crea un profesor colombiano de Medellín, Guillermo Silva, que tras 20 años de investigación de ver cómo compostaban en lo rural, pero también darse cuenta de cómo composta el bosque. Y es que nosotros como raza humana tenemos nuestro ejemplo más cercano y es que el bosque salen los frutos, digamos, de los árboles, Lo hace caen al por sí suelo, solo. ajá, y encima que caen de los frutos Hojas. hojas y tierra y hojas y fruto. Entonces, su ¿Se van merced se haciendo como acerca a un capas? árbol, ajá, su merced se acerca a un arbolito y siempre va a tener alrededor su propia Una paca. una paquita, así su propio proceso de compostaje. Entonces el árbol sabe que yo consumo, boto, pero yo mismo regenero. Entonces es ver lo que pasaba en el bosque andino y don Guillermo coge esos 20 años de investigación y los pone en un proceso, digamos, de comenzar a investigar cómo podemos hacer esto mismo. Entonces hace un prototipo que es un molde de 1 metro cuadrado, una Ajá. cajita, ojalá reciclada, y comienza uno a hacer un nido como los Pero pájaros. la caja es en cartón, en madera. En madera generalmente. Ok. Pero ahí puede uno hacer lo importante es que mida 1 metro cuadrado. Y de alto lo que se necesite. No importa. Y haces un nido como los pajaritos, pero entonces con hojas. Porque en el compostaje, como en la vida, todo es equilibrio. Entonces Ujú. el compostaje se logra con
los residuos orgánicos, pero también residuos estructurantes como el pasto, las hojas secas y demás. Y eso químicamente tiene ahí una condición de que el nitrógeno y el carbono. Entonces se hace el nido con el estructurante, que son las hojitas, y en el centro se le agregan los residuos orgánicos para taparlos, porque Ok. también quedan como cuando uno hace una chicha, queda todo Sí. por dentro fermentándose. Entonces, Pero es decir, se hace como el huequito en el del centro. nido, se echan los residuos en el centro, se tapan con más hojas o con pasto y comienza la parte más divertida de la paca, que es saltar sobre ella. Entonces se comprime, Ok. todo se comprime. Y así se sigue haciendo hasta que llega, o sea, que se le acaban los orgánicos o hasta que te termina siendo un metro cúbico. Y Y luego ya- de ese proceso, 6 meses después ya tienes el abono. Entonces, esta tecnología limpia, porque pues, lo que está pasando ahí es un compostaje anaeróbico, o sea, que no respira, que es fermentado. Esta se tecnología fermentan los residuos. se ahí. fermentan los residuos. Y termina siendo también muy importante porque, claro, una paca es muy agradecida. Digamos que no necesita volteos como en otras técnicas de compostaje, no van a llegar mosquitos porque todo está por dentro. Eso te iba a preguntar. Roedores tampoco. Entonces, ha sido, digamos, una apuesta de ciudad, que hay muchos ya paqueros y paqueras en los parques de Bogotá, en los humedales. No hay barrio, y yo me atrevería a decir que no hay barrio en Bogotá que no tenga un proceso paquero. Entonces, hay posibilidades de uno separar sus residuos orgánicos y encontrarse con estos vecinos que están haciendo estas apuestas. Y lo más bonito de la paca es como la idea que tienen la mayoría de procesos paqueros es no queremos enviarle más residuos a los vecinos de Ajá. Mochuelo. Y de A Doña Usme, Juana, a sobre Doña todo. Juana. Que debe estar pues ya rebosado. Sí, ya está, o sea, ese está sobre la capacidad de lo que ¿Qué se había crees que nos planteado. diría Doña Juana si pudiera hablar? Uy, ¿por qué botan tantas memorias? Tantas memorias. Tantas memorias. Yo tuve un conflicto muy grande con Doña Juana, por esto que te cuento de que uno llegaba a algún lado y hablaba de Mochuelo y lo primero era Doña Juana. Entonces yo me lo imaginaba como una cosa súper grande que nosotros estábamos como a la sombra siempre de Doña Juana. Entonces Doña Juana era la famosa. Era, ok, El el relleno era el referente de famoso. Mochuelo. Y nosotros atrás con la piedra del Moán, con el ecosistema subxerofítico, con la comunidad campesina y rural que tanto patrimonio que tiene y nosotros atrás. Entonces por mucho tiempo yo le tuve como mucho raye, decimos aquí en Bogotá, o sea, como fastidio de que siempre Como hablan ya no de más Doña ella. Juana, sí. Aun cuando yo siempre digo que es que llamarlo Doña Juana desde el nombre femenino también es violento. Entonces yo siempre digo es el relleno. Es el un tipo masculino. de violencia pasiva. Sí, claro, porque también Doña Juana viene del predio, de cómo se llamaban esas fincas Sí. y las personas que habitaban ahí. Entonces, estas memorias también de llamarlo como una mujer y que sí, es la vecina incómoda. Entonces, yo pasé La de al vecina relleno, tóxica. la vecina tóxica. Entonces, yo pasé de ver al relleno como todos hablan de él, a después verlo como bueno. Pero yo tengo la oportunidad de ver lo que está pasando. Mucha gente, como te digo, que vive en Bogotá no sabe a dónde llegan los residuos. Nosotros hacíamos el Claro. ejercicio en los colegios, en lugares que llegábamos. Era como, bueno, ¿para dónde van los residuos? Y la gente, no, pues eso lo cogen y lo echan al desierto. Sí, bueno, no, eso deben cogerlo y lo llevan como al mar. Ah, o Y sea, no otros, conocían no. como la ruta. No, y al otro no, eso lo cogen y lo mandan en una nave espacial para el universo. Y uno, no, existe el relleno Doña Juana, que está al sur de la ciudad, sobre una cuenca de un río muy importante, que es el río Tunjuelo, Además. que ahorita hablabas un poco del cuidado Sí. del agua, y las personas no saben eso. Entonces es un poco también como, bueno, ya nosotros tenemos, por lo menos desde que habitamos ahí, tenemos la visión periférica y que nos da la montaña de tener una perspectiva. Y Ajá. eso cambia cosas. Entonces ahora yo lo veo como un gran custodio. Custodio de culpas es un poco, pero es un custodio que tiene memorias de nuestra idea también de ocultarlo todo. Entonces yo saco la basura, La los basura. residuos de mi casa y de ahí para allá, Ya. yo no sé para dónde llega eso, pero ya no es mi problema. Entonces es como hágase cargo. Y nosotros tenemos, mi hermana mayor, Lina, tiene una metáfora muy bonita y es como haga de cuenta que usted cada vez que saca los residuos al camión del no aprovechable, le está diciendo, vecino, venga, me hace un favor, ¿será que usted me puede llevar esta bolsa de basura allá al Tunjuelo y la bota en el río? Es eso. Prácticamente es estamos eso, haciendo ¿no? eso. Entonces, cada vez que su merced saque los residuos, acuérdese que los está enviando al Tunjuelo. Mochuelo Bajo recibe diariamente casi el 70% de los residuos de la ciudad. Todos, no todos. Todos, Todos. todos prácticamente. 100% de los residuos de Bogotá, 20 localidades y 7 municipios Es aledaños. decir, que el otro 30%, ¿qué pasa con ese otro 30%? Lo que decíamos ahorita. Lo estamos. O se recicla con la población recicladora u otros prestadores de la actividad de aprovechamiento o llegan a los humedales, a los ríos, a los puntos críticos en la ciudad.
¿Cómo logran ustedes articular su trabajo con otras organizaciones rurales o urbanas del territorio? ¿Existe una red de colaboradores de recicladores entre ustedes? Ahí sí ya fue culpa de mi mamá. Ella siempre dice, yo soy la culpable de que todos esos estén aquí reciclando. Ah, sí, ahora todos. refiriéndose a nosotros, ¿no? En este caso yo soy segunda generación Sí. de recicladores por mi madre. Entonces la primera mujer recicladora de mi familia es mi madre. Entonces, yo soy segunda generación y ahora mis sobrinitos, ellos son tercera generación. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Esperamos que siga. Sí, esperamos que siga. Entonces, cada vez que mi madre presenta el proyecto, digo, bueno, mi nombre es María del Carmen Aguillón y yo soy la culpable de todo esto, de que esta gente esté reciclando. Y es culpable, amorosamente culpable, porque, claro, cuando ella le pone a Cineambores que viene de la sinergia, lo decreta. O sea, es como sinergia es unir a todos por un bien común. Y así es Cineambores. O sea, nosotros trabajamos con las instituciones distritales, tenemos que trabajar porque somos la población recicladora y hay unas acciones de acompañamiento que sí o sí el Estado tiene que hacer. Y estamos ahí. Que el CGR, que es el actual operador del relleno, doña Juana, ¿quiere trabajar? Claro. ¿Cómo hacemos para trabajar con el CGR? Que aprendan a hacer pacas por aquí. Una vez los pusimos a hacer pacas. A ellos. A ellos, a los trabajadores del CGR. Con los colegios de la zona. Hay una experiencia muy bonita del Colegio Mochuelo Alto, que es la escuela primaria más cercana a doña Juana. Y esta comunidad, esta escuela que ha resistido tantos años a que los niños estudien, o sea, Sí. están en el salón y a menos de 20 metros está ya el residuo. Y es Muy una cerca. problemática, claro, es muy cerquita. Entonces, pero es el colegio más reciclador de la zona. Claro. Bueno, ese y Pasquillita también. Pero ellos tienen un proceso de ruta, mini ruta fuerte, le decimos nosotros, porque cada salón tiene su caneca orgánicos y los niños hacen pacas con eso y hacen una separación. Entonces, Cineambore trabaja con los colegios, con las universidades que quieran llegar, con las vecinas y vecinos tóxicos, decía su merced, Sí, con sí. los que no nos quieren mucho, pero ahí seguimos insistiendo en que hay otros liderazgos que también son posibles, con los paqueros y paqueras de Bogotá, que en la COP también con todos los que llegaron, gente que ha llegado de otros países, como lo que les comentaba de estos compañeros pepenadores que llegaron de Sí. México, así han pasado muchas veces. Es decir, que la paca ya está en otros Sí, la ámbitos paca internacionales, ya podríamos está decirlo. por allá en China y Japón, hay procesos paqueros ya. Ok. Un dato relevante en Ciudad Bolívar y es que en Bogotá hay aproximadamente 21.200 recicladores de oficio, de los cuales 1.348 residen en Ciudad Bolívar. Sí, Y si nosotros no somos podemos una decir, cuna podemos de- ser más. Sí, una cuna de gestores ambientales grande. Y tiene que ver mucho con las dinámicas de la localidad, porque nosotros por ahí decían los compañeros de Potosí, Sí. del ojo al sancocho, que Ciudad Bolívar es un gran sancocho de Colombia, ¿no? Tiene de todo un poquito. De todo un poco. Y nosotros tenemos vecinos de la costa, pero también del Amazonas, y eso hace también se configura a partir del conflicto armado, del desplazamiento forzado, Desplazamiento. llegamos aquí a hacernos un pedacito en el territorio, entonces eso hace que tengamos la mayor cantidad de población recicladora, pero también, por ejemplo, hace a un recorrido fue la Mesa Indígena de Ciudad Bolívar. Qué interesante. Ajá, y entonces hay muchas localidades que tienen cabildos, pero Ciudad Bolívar es la que más tiene presencia de más pueblos indígenas dentro del territorio. Entonces sí, acá ¿Y cómo creen ustedes que influye precisamente esos saberes ancestrales de las comunidades, no solo indígenas, sino también afro y demás, en este tipo de acciones para el Uy, cuidado del ambiente? completamente diferente. Nosotros en la ruta inicia con la invitación de dos vecinas son ganaderas y ellas vienen, En digamos, Mochuelo. en Mochuelo. Y ellas vienen de territorios como el Tolima, como el Caquetá. Y entonces, claro, llegan a Mochuelo buscando los mismos haceres que hacían en sus territorios. Entonces son personas que saben de compostaje muchísimo. Entonces nosotros tenemos la fortuna de que fueron las primeras mujeres que traen estos saberes. Ahora, por ejemplo, en los recorridos hemos recibido personas que vienen del Tolima, también de la comunidad Pijao. Y claro, el Moán, o sea, la piedra del Moán y el Sí. Moán para ellos es un abuelo que cuida el río y hay una relación con el río Magdalena desde el Moán diferente. Entonces nosotros no tenemos, pues en la ciudad nos queda muy complejo como tener estos acercamientos a qué me identifica dentro del territorio y por qué me tiene que doler el río Claro, de esas Tonjuelo. representaciones que Sí. tienen ellos para cuidar precisamente el territorio, ¿no? Además que pues ese es su emblema. Su cosmovisión y demás. Su Sí, cosmovisión, y es sí. como, nosotros decimos ahora, bueno, se lo envía al Tunjuelo, pero ¿cómo estará el Moán? O sea, ¿cómo estará de triste el Moán que Bogotá le esté enviando tantos residuos al río? Porque ahora no tenemos que ver como una problemática solo de Ciudad Bolívar y Usme,
sino que cada vez que baja el río se va a encontrar allá con el gran río Magdalena y luego con el océano. O sea, esto es una problemática Es una de mundo. cadenita, ¿no? Es una cadenita. ¿Cómo hace uno para concientizar a las personas de que todo esto pasa? Inicia con algo pequeño que es el riachuelo, después pasa a un río grande, después llega al océano. ¿Cómo hace uno para hacerle entender a las personas pues que esto conlleva mucha problemática hasta para nosotros mismos, para nuestra salud, para nuestro bienestar? Yo creo que darlo a conocer. Yo siento y creo mucho que a veces uno dice, no, somos muy cochinos. Y no, nosotros somos los menos empáticos. Y Colombia, siempre con Colombia quiere salir adelante, el otro lo pisa. Y no, la gente, nosotros somos la prueba de que Mochuelo se pudo unir y que pudo ser el referente de ciudad de un pilotaje de residuos orgánicos. Y eso pasa porque desde que nosotros entendamos cómo funciona y cómo está conectado el río con el océano, y que todos hablamos de calentamiento global y de reciclaje, pero no sabemos qué hacer. Entonces nos queda como, eso es lejos de mí, eso por allá lo resuelve la ONU. Sí, qué sé yo. los otros. Pero no, Los está en mis ambientalistas. manos entender que, claro, lo que yo saco de mis residuos viaja en un carro, que eso que viaja me lo cobran, también eso es importante. A nosotros no solo nos ha funcionado decirle al vecino que vive a cuadras del relleno, venga, recicle, que es que mire, ay, ¿será que usted con eso que está haciendo ya va a quitar 6.000, que esa montañota la va a quitar con esa rutica? Sí, sí, sí. Y es como, no, puede que no, pero también su merced, ¿sabe cuánto le cobran a usted por recogerle los residuos en la casa y llevarlos hasta Mochuelo? O sea, es que nosotros recibimos residuos de municipios como Gutiérrez, Cundinamarca, que es bien lejos. ¿Cuánto vale el transporte de un municipio hacia hasta Bogotá? Y preferimos pagar eso que tener otras formas de gestionar Es decir, los residuos. esos municipios pues que quedan alejados, ¿llegan a ustedes? Llegan aquí, sí. Ciudad Bolívar recibe residuos de 7 municipios de Cundinamarca y de Sumapaz. Imagínate, la única localidad netamente rural le envía residuos orgánicos a Ciudad Bolívar y a Usme. ¿Y cómo, digamos, cómo hacen o cómo harían para implementar algo que quede un poco más cerca de su territorio, así como lo hacen Tiene que cambiar la ustedes? manera en la que gestionamos los residuos. O sea, lo primero es entender que ya no podemos, o sea, que ya el relleno no va más, que no podemos tener rellenos a cielo abierto teniendo otras tecnologías, teniendo compostaje, teniendo la separación apropiada, la industria. O sea, es ver también cómo se democratiza esto, porque lo que te digo, no solo es un problema ambiental, sino que el esquema de aseo que tenemos en Bogotá es, primero, uno de los esquemas más caros de Latinoamérica. O sea, nosotros nos cobran en nuestro recibo, su merced En el cuando lo recibo. paga, ahí Sí, dice aseo, ¿no? aseo. Y que a veces el aseo es más caro que lo que uno... Que lo que uno consume en el Exacto. agua. Ajá. Entonces, nosotros tenemos un esquema de aseo muy caro, o sea, todo lo que pasa ahí nos están cobrando. Nos recogen los residuos, nos cobran la gasolina, el transporte hasta Doña Juana. Entonces, de Usaquén hasta Mochuelo, ¿cuánto se iría? Claro. Nos cobran la bien disposición lejos. final, o sea, cada camión que entra a Doña Juana se pesa y sobre lo que se pesa se le paga al operador. Nos cobran el tratamiento, que es un tratamiento muchas veces muy superficial y que no da abasto. Entonces, los lixiviados, que son los residuos que salen de los líquidos que salen de la basura. Su O merced sea, como lo que uno deja dentro de las botellas. ¿O? No, su merced hace oficio, ¿sí? A veces. Sí, sí, claro que O sí. pone al esposo. También. Eso, cuando su merced saca los residuos de la cocina, ¿sí se separan los orgánicos? Sí, no? algunas veces. Algunas veces. Entonces, cuando uno levanta la basura de la cocina que queda en el fondo, Líquido. una agüita Sí. toda fea que le cae uno en el pie. Que huele guácala. maluco. Ah. Eso. Imagínense en eso, pero por 6.700 toneladas. O sea, son Entiendo, litros entiendo. y litros por minuto que se le vierten a la cuenca de todo el lixiviado que sale de los residuos. Lixiviado se llama el Lixiviado. líquido. El ¿Y líquido. qué pasa con ese líquido? ¿Qué lo hacen? ¿En qué se Entonces, ahí transforma? hablamos entonces de que a nosotros como ciudad nos cobran el tratamiento de ese tipo de cosas. Entonces, hay unas piscinas en Doña Juana que De vienen siendo lixiviado. las mismas piscinas de hace muchos años. O sea, la Sí. ciudad crece, pero la tecnología sigue avanzando a pasos lentos, ¿no? Entonces, se lleva unas piscinas donde se le hace un tratamiento para que cuando se vierta en la cuenca ya no esté contaminado. Pero lo que les digo, es tanto los residuos que llegan que eso se No da desborda y abasto. no da abasto. Entonces, a nosotros nos cobran el tratamiento y todas esas tarifas nos cobran por el barrio de las calles, por la poda de los parques. Entonces, cuando al vecino de pronto no le interesa mucho que el Tunjuelo se esté contaminando, hay que decirle, vecino, pero es que usted paga una tarifa. Y esa tarifa se la llevan 5 empresas privadas. O sea, es también un poco cómo nos toca el bolsillo un esquema de aseo que es privatizado y que es muy caro. Qué interesante, pues como la ruta, ¿no? También Sí, todo lo que hay conocerla. detrás. No, el reciclaje es interdisciplinar, o sea, uno puede hablar
política, pero medio ambiente, ciencias naturales, las artes, como te digo, pues mi ejercicio artístico ha estado muy cerca a... ¿Cómo has Cine relacionado Ambore. precisamente eso? Porque sabemos que haces parte de una banda de música. ¿Cómo has relacionado esa parte artística con la parte del reciclaje, de la recolección de los residuos, de trabajar por las personas precisamente para el cuidado del territorio? Lo primero es que cada vez que hay un evento, sobre todo de metal, que es el género en el que me muevo, hay muchas latas, ¿no? Nosotros los recicladores decimos que se llama Clausen, la lata de cerveza. Clausen. Clausen. Ok, sí, sí, Entonces, sí. cuando uno va a un toque y A un demás, toque. eso termina lleno de Clausen. Entonces, uno ya como reciclador ya no puede Y pasar Sonia por es la encima que recoge y ya ir las latas. recogiendo. Entonces, sí, hay un cambio. O sea, cuando uno se vuelve reciclador, y no solo estoy hablando del reciclador o la recicladora de oficio, sino que las personas que nos inquietan qué pasa con los residuos. Y en nuestra casa nos hacemos nuestro punto ecológico y toda la familia encima. ¿Qué hace con esa basura? Que la Juana Sí, chiquita. La Juana el chiquita. acumulador. Sí, entonces eso siempre va a cambiar, o sea, uno no siempre no llega siendo el mismo a los mismos lugares. Entonces es muy fácil como llegar a un lugar y, uy, pero ¿por qué están utilizando ecopor? O sí, se vuelve como un replicador. Un replicador Qué de esos importante, ¿no? procesos. Además que la gente dirá, uy, pero hasta qué le pasa recogiendo la basura. Sí, eso, ¿no? Como está allá, digamos, en mi caso tocando el bajo y luego allá recogiendo latas. Sí, sí. Ella está pendiente de la música, pero también pendiente de cómo recojo todos estos residuos que pues sirven. Sí, las artes para mí han sido importantes dentro del proceso de Cine Ambore por toda la línea patrimonial. Entonces, mi tesis de grado de la universidad fue la gestión comunitaria de la población recicladora a partir de una cartonera. Y una cartonera es una forma editorial de hacer libros, pero con portadas de cartón. Entonces, ahí tenemos Mira, la cartonera. Tanto por aprender, o sea, paca digestora, ya no se dice basura, sino residuos. Residuos. Eso es lo Y que ahora tiene que salir la de este podcast. cartonera. La cartonera. La cartonera, que es como un libro. Sí, la cartonera nace en Argentina, en plena crisis económica que tuvieron los argentinos, y en ese momento no tenían las librerías, no tenían dinero para sacar las portadas, para imprimirlas. Entonces ellos lo que hicieron fue hablar con los cartoneros, allá los recicladores, a las recicladoras les dicen cartoneros. Y hablaron con ellos y les compraban el cartón y las librerías dibujaban. Entonces se volvió, bueno, esa fue como la manera de salir de la crisis, pero luego eso se volvió una forma de hacer libros. Y ahora una edición cartonera de cualquier libro es muy pedida. Claro, además Es debe costar, personalizada. además por el trabajo que conlleva, Sí, debe el trabajo costar, manual. o sea, debe valer la pena. Y es una manera de darle otro uso, ¿no? Porque muchas veces los libros se dañan y demás. Entonces, en vez de botarlo a Doña Juana, es hacerle una De portada llevarle en memorias a cartón. doña Juana. De llevarle memorias a Doña Juana. Sí, allá hay fotografías que terminó con la novia del novio. Entonces, daño la carta y la boto allá. ¿Cuántas historias ¿A de dónde va a amor? parar el ex? A doña Juana. Las fotos de elección ya no quieren. No, recíclelas, compóstelas. Qué interesante, es una muy buena opción y así Sí. estamos contribuyendo pues al cuidado del territorio, ¿no? Sí. ¿Qué sueñan ustedes cuando piensan en el futuro de Cine Ambore? Uy, ¿qué soñamos? Bueno, primero poder seguir trabajando en nuestra ruta. Como les digo, pues Colombia no tiene todavía una política pública que cobije eso, entonces soñamos con un país que reconozca los residuos orgánicos como un elemento aprovechable, que le pague a las comunidades que venimos compostando y recogiendo, porque finalmente nuestro trabajo son costos evitados a un relleno privado al que sí le pagamos. Entonces esto es también una democratización del claro. servicio. Soñamos eso, que en algún momento los orgánicos también se tarifen, se le pague a las comunidades que gestionan sus residuos. Y yo creo que seguir también trabajando un poco en cómo los liderazgos femeninos merecen un lugar y merecen también un respeto, ¿no? Entonces hay muchas lideresas muy desgastadas en muchos territorios, es como una constante que nos encontramos. Es una lucha, Es ¿no? una lucha, entonces en nuestro todo caso... el tiempo. En nuestro caso es las instituciones, entonces a veces, claro, nosotros lastimosamente cada 4 años estamos cambiando de administración y cada administración llega con unos intereses específicos Y diferente. y diferentes y unos intereses, entonces nos devolvemos. Cada 4 años nos toca explicarle a una nueva persona qué es lo que hacemos y por qué es importante seguirlo haciendo. Entonces, eso por un lado, y por el lado comunitario, seguir acompañando a muchas mujeres, como que inspirar a otras. Sonia, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que aún no creen en el poder del reciclaje comunitario? ¿Qué les podría decir? Yo no, que suban a Mochuelo. Que No. suban a Mochuelo, Suban a conozcan, Mochuelo, hagan el conozcan, recorrido. Hagan el recorrido, no mentiras. Pero en general sí es importante que conozcan la localidad. Nosotros tenemos una localidad bastante
grande, bastante rica, vecinos de todas partes de Colombia, ecosistemas únicos del subxerofítico, que aquí están los compañeros de Cerro Seco también defendiéndolos, un ecosistema que no existe en otra parte del mundo y tenemos la fortuna de tenerlo. Entonces es salir, recorrerlo, si no sale hasta la ruralidad, sálgase un ratico de la casa y pregunte ahí qué está pasando en el barrio, ¿no? Hay muchas huertas, muchos procesos que pueden salir. Entonces creo que en la medida que uno conozca su contexto y a sus vecinos, se inspira y hay muchas posibilidades de trabajar en lo colectivamente. Totalmente, yo creo que hoy aprendimos un montón. Nos enseñaste un montón de cosas que no referenciábamos, además de conocer el territorio rural de Ciudad Bolívar, que es tan invisible para muchos, ¿no? Cine Ambore nos muestra que reciclar no es solamente un tema ambiental, también es un tema de dignidad, de trabajo y de comunidad. Transformar los residuos es importante, pero aún más importante es transformar la forma en que vemos a quienes lo hacen posible. Este es nuestro cierre de la primera temporada. Estamos muy felices y muy orgullosos de que nos acompañen y más que nos acompañen estas lideresas y líderes sociales que han transformado la lucha del territorio de Ciudad Bolívar. Gracias por acompañarnos en este podcast CB en Voz Alta, elevando las voces que construyen comunidad, ganadores de la propuesta Más Cultura Local de IDARTES y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Gracias por estar presentes audiovisualmente con nosotros. Bueno, y para todas las personas que nos están escuchando desde Ciudad Bolívar, Mochuelo Bajo, Cine Ambore haciendo sinergia, nos pueden seguir en redes sociales como Cine Ambore, _oficial y venir a nuestro recorrido recicladores. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y IDARTES, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.